Hola, ¿cómo están? Pues vamos llegando a nuestro último video. Este, y en esta ocasión vamos a terminar nuestro curso con unas últimas recomendaciones. Ya después tendremos oportunidad a través del chat o a través este, del grupo de Teams de discutir un poco más. Como estamos viendo, ¿sí? Estamos tratando de hacer un camino comentado, no necesariamente histórico, así de manera muy puntual, muy organizada, fecha por fecha, movimiento por movimiento, sino desde otra perspectiva, tratando de agrupar algunas lecturas que hablan de ciertos temas que pueden ser interesantes encontrar en los autores contemporáneos. Entonces, pues vamos a llegar a la última parte. Bueno, yo creo que de todos modos tendremos un último video adicional a nada más para llegar al tema de lo de la pandemia, porque también sería interesante ver algunas lecturas que puedan dar una perspectiva literaria de esta situación. Bueno, en un video anterior estuvimos hablando de este sentimiento del miedo o de esta guerra ideológica del miedo al otro. Y me gustaría terminar compartiéndoles un poco este tema que a mí me ha llamado mucho la atención desde hace ya varios años, que es un tema 100% artístico, 100% como literario, ¿no? Vamos a decir así, la sublimación del fetiche, ¿sí? Eh, Vamos a decir que el fetiche, para ponerlo en palabras muy sencillas, nada técnicas, vamos a decir que el fetiche es un objeto de nuestro deseo que nos obsesiona, que nos fascina casi que patológicamente, ¿sí? No es solamente un gusto, sino es una pasión, una obsesión. Desencadena eh, no solamente una satisfacción, sino un sentimiento de placer, eh, de apetito por tener todavía un poco más, ¿sí? En algunos casos, algunos somos fanáticos, yo me confieso que soy fanático de tener discos compactos, eh, y cuando puedo compro un disco compacto. Eh, Obviamente, pues también los libros, cuando me alcanzan mis pequeños pesitos, pues me los gasto comprando alguno que otro libro, y no cualquier libro, sino los libros que cumplen con las características de mi fetiche, ¿no? Es decir, de ciertas características que a mí me agradan, que me placen en cuanto a los libros. Ahora, no solamente tenemos como este gusto por ciertos objetos, como objetos inanimados, pero también generamos un gusto, una obsesión por personas. Y el caso es que el artista, para decirlo, no solamente el artista literario, pero también así en general, el artista, eh, para la sociedad moderna, se ha ido convirtiendo poco a poco en un fetiche de consumo. Vemos que hay personas capaces de pagar cantidades enormes de dinero para poder obtener un objeto que haya sido utilizado por un artista de su predilección. En las subastas se llegan a cotizar en miles y a veces millones de dólares objetos que hayan pertenecido a John Lennon o no sé, a Elvis Presley o quien les parece. Ahí podemos poner incluso algunos ejemplos un poco como más, más familiares quizá para ustedes, ¿no? Muchos no podemos conocer en persona a los artistas que nos fascinan, que nos gustan, ¿sí? Y entonces lo que hacemos es empezar a coleccionar a lo mejor unas imágenes, a lo mejor le, los dan, los siguen, o sea, se convierten en sus followers a través de redes sociales, eh,
todos los días consultan la historia de su artista favorito para ver qué publicó, qué dice, qué hace, cómo vive, compran una revista, ven un programa de televisión, ven una entrevista, etcétera, etcétera. El caso es que en la sociedad moderna, ¿sí?, el artista que normalmente no ocupaba como un lugar, por decirlo de esta forma, no ocupaba un lugar en el mainstream, es decir, no acaparaba los reflectores como él como persona, sino que los reflectores iban más bien dirigidos pues hacia su obra, ¿sí? Cuando entramos a un museo de arte lo que vemos son las obras de las personas, no vemos a las personas, ¿sí? Sin embargo, ha ocurrido un fenómeno y es que, bueno, no voy a clavar mucho en eso porque no tenemos mucho el tiempo ya para eso, pero es un fenómeno que también responde como a leyes económicas, ¿sí? Hay muy poco arte para satisfacer la demanda del consumo de arte. Sí, el ejemplo sería esto, ¿no? ¿Cuántas pinturas pudo haber pintado Leonardo da Vinci en toda su vida? ¿Cuántos millonarios existen en el mundo que les gustaría tener en sus propias colecciones una pintura original de Leonardo da Vinci? Entonces, la demanda de obra de arte es muy grande y sin embargo la producción es muy poca, la oferta es muy poquita, ¿sí? Solamente existen muy poquitas obras de arte originales de Leonardo da Vinci. Entonces eso hace que, desde luego, las pinturas eleven su cotización de manera exorbitante en términos económicos. Ahora, cambiando el ejemplo, ocurre lo mismo también con las otras disciplinas artísticas. Si vemos el modelo de música contemporáneo, podremos darnos cuenta de que tradicionalmente los músicos se encerraban para crear una producción artística importante, varias canciones, una canción muy larga, una sinfonía, es decir, una pieza musical de larga duración, ¿sí? Sin embargo, hoy en día, el mercado de la música, pensemos en el distribuidor más popular que es Spotify, ¿no? O iTunes, ¿no? Es otro. Los distribuidores de música venden canciones en un instante y eso mete mucha presión para que los músicos estén sacando música constantemente para satisfacer la demanda del mercado. El otro ejemplo serían los medios de televisión o en el cine. Netflix ha invertido para producir series pequeñitas para poder estar renovando todo el catálogo lo más pronto posible, ¿sí? En cambio, producir una película de la manera tradicional o producir una serie de televisión de la forma tradicional consume muchísimo más tiempo, más recursos, quizá, al menos más tiempo. Pero entonces, el mercado ha hecho que los artistas se pongan como a producir en serie, lo cual tiene un efecto de desgaste sobre los mismos artistas. Pero eso parece que importa muy poco, porque las personas parece que ya no se interesan en la obra necesariamente, sino que tienen una obsesión por el artista en sí. Bueno, ese fenómeno yo lo he estado tratando de rastrear en distintas novelas. Hay mucha literatura al respecto, pero aquí les pongo 4 ejemplos que a mí me parecen muy interesantes y muy buenos, lecturas muy accesibles. Empezando por que quizá ya es una novela de culto, es decir, es una novela muy conocida en el mundo en español, a nivel internacional, que es la novela de Enrique Vila-Matas de Bacler y compañía. Justamente en esta novela, el escritor Enrique Vila-Matas se imagina un personaje que quiere, digamos, quiere pertenecer al grupo de escritores que no escribieron. Así como, ¿cómo es eso, no? Empieza a rastrear las historias de ciertos escritores
que parecían tener una trayectoria literaria muy importante, pero que por alguna razón ya no escribieron, o de plano nunca escribieron. Nosotros en México tenemos un caso muy famoso. Juan Rulfo, que es uno de nuestros más grandes novelistas, yo me atrevería a decir que Pedro Páramo es la novela más lograda de la literatura mexicana, pero Juan Rulfo en realidad escribió muy poquito, ¿sí? Solamente tiene 2 libros publicados, que es una novela, Pedro Páramo, y un libro de cuentos, El Llano en Llamas. Y además de eso, pues hizo guiones de cine, ¿no? El gallo de oro, o el gallo dorado, no me acuerdo cómo se llama. Pero entonces, ¿por qué diablos no escribió más? ¿Sí? Arthur Rimbaud, el poeta francés, cuando es adolescente, se pone a escribir poesía y es una poesía tan innovadora en la forma de versificar, en la forma de construir imágenes, en la forma de utilizar neologismos, y de darle giros, tanto sonoros como semánticos al lenguaje, a la lengua francesa. Y a sus 16, 17 años es autor de dos libritos de poesía que prácticamente transforman la tradición de la literatura, de la poesía francesa y de la literatura en general, de la poesía. Eh, pero ya después ya no escribe. Un día decide que abandona la literatura y se va a vivir la vida, ¿no? En fin, hay muchos casos en la historia de la literatura y en la historia del arte de artistas que hicieron una obra genial, pero luego ya nunca volvieron a trabajar en eso, ¿sí? Y esta novela rastrea muchos de esos casos muy famosos y trata de dar una interpretación muy romántica, muy idealista también, ¿no? El mundo del arte como un mundo de genios que a veces encuentran el chispazo artístico, pero que después de eso lo único que queda es la puerta del retiro, ¿sí? Eh, en fin, es una novela exquisita, está escrita en pequeños capítulos, lo cual hace que la lectura vaya muy rápida, muy fluida. Y lo que es muy interesante es que yo creo que es una novela que les puede ser de mucha utilidad para ustedes en particular como jóvenes, porque está llena de referencias a otras lecturas. Entonces es como si entraran justamente como decíamos ahorita, ¿no? Al museo a ver un poquito tutti frutti de aquí y de allá, ¿no? Bueno, esa es la de Barton y compañía. Eh, Vamos avanzándole un poquito más rápido con las otras recomendaciones, que sería esta novela que ya también es un clásico, Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, y que si bien la historia no necesariamente está centrada en ese tema que les estoy comentando, presenta un poco la misma situación. Estamos leyendo el diario de un joven adolescente que quiere ser poeta y que se hace amigo de 2 un poco más grandes, jóvenes escritores, poetas, ¿sí? Eh, en la literatura, tener 35, 38, hasta 40 años, les dicen que son jóvenes, según las becas en las que les participan para que les den recursos económicos para vivir la vida literaria. Entonces, este joven adolescente que se hace amigo de estos otros jóvenes más grandes, veinteañeros, están tratando de escribir una poesía nueva, original, diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que todo el mundo quiere hacer, ¿no? El nuevo, el diferente. Pero resulta que ellos tienen un modelo, y su modelo de poesía es una mujer que perteneció al grupo de los estridentistas en México, que se llama Cesárea Tinejari. Entonces,
La cuestión es que Cesárea Tinajero ya nunca escribió y parece que está extraviada, ¿no? Está perdida, desaparecida. Así que el azar los lleva a seguirle las huellas a la escritora hasta la frontera norte de México, ¿sí? Hasta el norte de México, en donde pues muchas aventuras les esperan, ¿no? Bueno, lo interesante de esta novela es que si la historia es que los jóvenes están buscando a una escritora, en realidad nosotros como lectores lo que estamos leyendo es una especie de interrogatorio tratando de buscar a los jóvenes que están buscando a la escritora. Así que, así como los personajes se convierten en el detective en búsqueda de la escritora, el lector se convierte en un detective en busca de los protagonistas. Los protagonistas no están, no aparecen, y el lector va rastreando a lo largo de todas las páginas de la novela las aventuras de estos personajes evadidos para siempre, ¿sí? Es una lectura interesante y es muy buena novela, porque además está ubicada en un México del cual parece que hay como pocas postales, ¿no? Este México setentero, eh, pareciera que luego no está como suficientemente retratado. Eh, es, y sobre todo desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de Bolaño, que es muy interesante. Bueno, en este mismo estilo, con estas mismas temáticas, apenas hace un par de años apareció publicada en Francia esta novela que en francés tiene un título diferente. En francés se llama El misterioso Henry Pick, ¿sí? No, perdón. El misterio Henry Pick, ¿sí? Y en esta novela, ¿sí? Resulta que por pura casualidad, una agente literaria, una persona que se dedica a ver qué publican en la editorial, mientras está de vacaciones, descubre una novela de un tal Henry Pick y resulta que es la mejor novela que ha leído en su vida, ¿sí? Cuando empieza a investigar, se da cuenta que el autor, el señor Henry Pick, en realidad era un señor que vendía crepas, pizzas, no, pizzas, que vendía pizzas en un pequeño pueblito en Bretaña, en Francia, y que pues fue lo único que escribió. ¿Cómo diablos una persona que parece que no estudió, que nunca fue a un taller literario, que nunca le dieron la beca de jóvenes escritores, que nunca se ganó un premio? Es decir, ¿cómo es posible que una persona que no pertenece a las características del artista pueda, en el fondo, crear una gran obra de arte? Ese es el gran misterio del misterioso Henry Pick que plantea la novela, que en español le llamaron así, La Biblioteca de los Libros Rechazados. Y fíjense que fue una novela que tuvo mucho éxito porque en realidad, en términos de estilo, pues es una novela un poco escrita para vender. Eh, no es la novela más, como la novela mejor escrita. La historia tiene muchas licencias que a veces parecen un poco ridículas. Está llena de muchos clichés, pero de todos modos es muy interesante porque plantea también cómo la sociedad lo que quiere es consumir. Entonces parece que poco importa la realidad, lo que importa es si lo que nos están vendiendo satisface nuestra curiosidad y nuestro amor, ¿sí? No nos interesa tanto la novela en sí, sino el misterio del escritor. ¿Cómo es posible que un escritor así exista? Y retrata muy bien lo que mencionábamos hace un instante, de cómo la sociedad parece estar dispuesta a consumir todo aquello siempre y cuando satisfaga sus placeres, ¿no? Su morbosidad, su curiosidad, etcétera, ¿sí? Y en ese sentido, la novela
parece decirnos que el artista, ¿sí?, es un objeto de consumo al mismo nivel o incluso a un nivel mucho más eh, generoso que la misma obra de arte. Porque cuando yo tengo una obra literaria, empiezo la obra y la termino y se acabó, ¿no? Aquí está la obra literaria. Pero, ¿qué puede surgir de esta obra? Una película, una serie de televisión, una pintura, una serie de novelas que van a dar. Es decir, en cierto modo el mercado, ¿sí?, quisiera que la obra de arte no se acabe. Y si se acaba, quiere encontrar formas de extender el encanto del original, ¿sí? Y bueno, esto lo podemos ver muy bien en otro tipo de narrativas, como las narrativas transmedia. Pensemos el caso de Star Wars, ¿no? ¿Cuántas cosas no se han generado a partir de la idea original de Star Wars? ¿Sí? En fin, es un fenómeno que está ocurriendo con mucha frecuencia. Y para terminar, aunque ya no voy a poder comentarlo con mucho detalle por el tiempo, esta novela de una escritora mexicana que a mí me gusta mucho, ¿sí? Tiene un estilo que es muy, muy seductor, o sea, sus palabras, el manejo de la expresión te atrapa, te envuelve. No hay mucha historia de fondo, pero hay mucha profundidad en las escenas, en los personajes, en el léxico, como lo maneja. Es extraordinaria. Valeria Luiselli realmente me parece muy buena escritora. Y esta novela, que fue quizá como la primera gran novela que publicó, tiene otras, pero esta novela justamente va como en el mismo sentido, ¿sí? Es una mujer, ¿sí?, que está interesada en la obra de Gilberto Owen, un poeta mexicano, eh, un escritor mexicano que además vivió en Estados Unidos, y ella como escritora, o el personaje, también está viviendo en Estados Unidos. Entonces, en cierto modo, es como la escritora que está buscando las huellas del escritor. Pero lo interesante es que hay una especie de simbiosis. Entonces, la mujer que quiere escribir sobre Gilberto Owen, o que está buscando a Gilberto Owen, termina fundiéndose en el personaje de Gilberto Owen, en el personaje del escritor. Y no solamente es el personaje, sino también la novela misma, los capítulos, van alternando o van en este vaivén entre la historia de ella y la historia de él, y de repente hay un momento en el que ya uno no sabe qué está leyendo, si la historia de ella o la historia de él, porque ya da igual. Es decir, el lector se ha fusionado tanto con el artista de su obsesión que pareciera que es como la misma vida, ¿sí? Entonces es un fenómeno, como les decía yo, que a mí, para ya terminar, me parece bastante interesante en el arte contemporáneo. Hay muchos ejemplos de esto. Yo los invitaría a que le dieran una checada a algunos de estos libros, aunque hay muchísimos más, ¿no? De hecho, bastaría con ojear un poquito el de Bill Lamatas, de Bartleby, para que pudieran darse una idea de cuántos escritores y cuántas novelas cumplen con estas características. En fin, vamos a dejarle aquí. Nos vemos en otro video, o nos escribimos en el chat, o ya vemos qué pasará. Saludos.